Hola, buen día. Dios te bendiga. Y dijimos que íbamos a hablar sobre los diferentes tipos de batallas. Porque todos pensamos que simplemente orar, pero no, se ora, se clama, se gime, se ruega. Y después hay diferentes tipos de batallas. La primera, y creo que para mí creo que todas son importantes, es pelear la buena batalla. ¿Sí? Para la iglesia de hoy es una revelación que la despierta a descubrir cuán organizado está Satanás y cuán sistemáticamente está obrando contra nosotros los cristianos, mientras a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que la tarea del creyente es ser un testigo de Jesucristo, e inclusive se nos ha entrenado y ha alentado solo para testificar. Al mismo tiempo no se nos ha enseñado que es tarea de todo creyente ser un soldado cristiano activo en la batalla espiritual, hombres y mujeres. Ahora, ¿cuántos cristianos han sido entrenados para derribar fortalezas? Sí, ¿a cuántos se nos ha permitido eso dentro de la iglesia? Lea 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿O cuántos saben cómo resistir al diablo? Porque leemos Santiago, capítulo 4, versículo 7, pero decimos, ¿y cómo lo resisto? Porque no es solamente soportar, porque ¿hasta cuándo uno puede soportar simplemente? En Efesios capítulo 6, versículo 11, se nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para permanecer y estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Entonces, la palabra que se traduce como acechanza significa seguir como método y plan establecido, el uso de engaños, falsedades, astucia y malas mañas. ¿Sí? Satanás tiene un método, un plan definido para conquistarnos a cada uno de nosotros, junto con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad y con nuestra protección y armas para la guerra ofensiva. Entonces aparece una de las primeras batallas, que es la batalla por mí mismo. Yo primero tengo que batallar por mí mismo, o sea, la batalla por uno mismo. El énfasis en este estudio, o en este taller, o en esto que estamos nosotros haciendo a través de estos audios, es la liberación personal. Este es el punto de partida de la batalla espiritual total. Cuando acometemos al enemigo a nivel de la liberación personal, peleamos contra la vanguardia de Satanás. Entonces, sus mejores combatientes se mantienen fuera del alcance y debemos llegar a ellos antes de que la batalla termine. El primer objetivo en la lucha es liberarse a uno mismo, liberarnos a nosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿todos necesitamos liberación? Mire, no se conocen excepciones en los tiempos actuales. Mientras hemos andado en la ignorancia y en la oscuridad, el enemigo ha hecho incursiones exitosas en cada uno de nosotros. Y debemos aprender cómo echarlo fuera y cómo mantenerlo fuera. Porque no es solamente que voy a la iglesia y escucho a alguien que le grita, sal fuera, y te reprendo, y te echo, y te saco, y un montón de cosas. Sino que, bueno, aprender a usar las herramientas que Dios nos da en su palabra, sí, para echarlo, pero también aprender cómo mantenerlo fuera, porque no podemos hacer un ejercicio de echarlo todos los días. Ahora, comience a practicar la autoliberación. Mire, yo le voy a aconsejar, seleccione un área de su vida donde sabe que los demonios causan problemas. Todos las tenemos. Así ordenarles salir en el nombre de Jesús. Y parece tan simple, pero sí es simple. Cuando los demonios ven que usted renuncia a ellos en forma absoluta y que está hablando su fe, responderán, no le permito tener un día sin tropiezos. Lea Romanos capítulo 14, versículo 17, y nos dice sobre la herencia de Dios para usted ahora. Y entonces, ¿de quién depende disfrutar esa herencia? Depende de nosotros disfrutar esa herencia. Para eso tenemos que conocer la herencia. Ahora, después de la batalla por uno mismo, aparece la batalla por el hogar. Porque yo no puedo batallar por el hogar si yo todavía no batallé por mí mismo. Entonces, la batalla por el hogar, hay en muchos hogares, aunque el esposo, la esposa y los hijos puedan profesar ser cristianos, que hay contiendas, que hay divisiones, que hay confusiones, que hay caos, que hay constantes discusiones, que a veces están en el mismo techo pero no se hablan, o comen separados o duermen separados, y es tiempo de que el diablo asuma su parte de culpa que le corresponde, y es tiempo para que las familias aprendan a expulsar al demonio de sus hogares.
El punto de partida ideal para la victoria es que cada miembro de la familia se comprometa nuevamente con Jesucristo. Lea Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Entonces, yo tengo que reconocer el problema que hay en casa. Tengo que hacer primero batalla por mí mismo para luego comenzar a batallar por mi hogar. Ahora, entonces yo quiero batallar por la iglesia también. Bueno, si ya lo hice por mí, si ya lo hice en casa, hoy tengo esa autoridad para batallar por la iglesia. Hay pastores, y yo soy pastor hace muchos años, pero he observado y he tenido también esa época de ir a la iglesia a hacer liberación, de ir a la iglesia a reprender y atar y a sujetar y a hacer tantas cosas bíblicas, pero tal vez desordenadas. ¿Por qué? Porque aún en mi casa yo estaba en disensión. Yo estaba en un caos dentro de casa, yo estaba en contienda, en confusión, yo estaba en discusiones. Entonces, yo no había hecho batalla en casa, pero iba a hacer batalla a la iglesia y no es efectiva. Satanás tiene un especial interés por la iglesia. Podemos estar seguros de que él hará cualquier cosa que esté a su alcance para obstaculizar, desviar, debilitar y destruir el ministerio de la iglesia. En la organización del diablo hay príncipes demoníacos asignados a cada expresión local de la iglesia o a cada congregación. Muchas iglesias o muchas congregaciones, mejor expresado, tienen una historia de ciertos tipos de problemas. Usted va a ver iglesia que siempre hubo división, iglesia que siempre hubo problema con los jóvenes, iglesia que siempre pasa un tiempo y se van todos, iglesia que hay una historia en esa congregación. Es porque ahí hay un príncipe trabajando. Entonces el príncipe espiritual de esa iglesia se puede identificar rápidamente por el tipo específico de problema que tiene esa iglesia. Iglesias que solamente están enamoradas del dinero, iglesias que tienden a que el apóstol, la esposa ya es profeta, si el pastor, la esposa ya es pastora, y el hijo alaba, y la hija es profeta, y el otro es alabancista, y parece una empresa. Entonces usted llega y automáticamente Dios le va a hacer identificar el típico específico de problema que tiene esa iglesia. En algunas iglesias se puede encontrar un espíritu de discordia, y siempre lo ha habido. Los miembros contienden entre sí, hay celos ministeriales, pero siempre fue así. La contienda es una de las principales armas de Satanás. Él suscitará los celos y la competencia. Recuerde que competir es rivalizar. Y sin embargo nuestro único rival es el diablo. ¿Por qué entonces estamos compitiendo entre hermanos o entre pastores o entre ministerios? Los cristianos entonces se llenan de orgullo y pensarán de sí ser mejores que los demás, y así tendrán de sí mismos un concepto más alto que el que debe tener. Mientras los cristianos están peleando entre sí con toda certeza, no luchan contra el diablo. Y eso sucede en uno mismo, eso sucede en la batalla en mi hogar y eso sucede en la batalla en la iglesia. Si yo estoy luchando todavía peleando conmigo mismo y con mis propios hermanos, yo no estoy luchando contra el diablo. Y eso es lo que él quiere. Y si lo logra, habrá ganado entonces su batalla. Ahora hay otras iglesias que están controladas por demonios de doctrinas. En algunas puede ser una falsa doctrina. Si nosotros leemos allá por Primera de Timoteo 4:1, en otros casos la doctrina no puede ser falsa, pero el diablo estimula una obsesión por doctrina y puede levantar un grupo tan concentrado en una, mire por ejemplo, la salvación o la segunda venida, que descuida ministrar el evangelio del Señor. Y entonces como consecuencia se desvía la iglesia. Nuestro primer objetivo es predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Su meta es mantener dividido el cuerpo de Cristo. Otras iglesias pueden estar bajo los demonios de la mundanalidad y del materialismo, que hay mucho hoy. Usted abre un canal, por ejemplo, Enlace, que es un canal que muchas personas miran, y usted mire, es todo prosperidad, es todo dinero, es todo ostentación, es todo estar pidiendo, y de repente te hacen una maratón, le ponen ellos para pedir plata. Y son personas ricas, son personas con dinero, pero bueno, están enamoradas del dinero y entonces ahí opera un Baal, un dios, Mamón, y ese los tiene atado al dinero y dice que el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. Entonces usted va a ver que hay iglesias, que hay demonios de mundanalidad y de materialismo. Aquí el ministerio espiritual
se ha perdido de vista. El énfasis está en las ventas de comida, en las subastas y cosas por el estilo. Usted va a iglesias que tienen cantina, hermano, con el nombre de cantina. Pase por la cantina, te dicen. Tremendo. Sacan cosas del mundo para meter adentro de la iglesia, en tanto y en cuanto leemos que Jesús entró y a las personas que estaban haciendo negocios dentro del templo, literalmente los corrió a todos porque dijo que mi casa es casa de oración, no es cueva de ladrones. Entonces va a haber iglesias que venden ropa, o sea, te las donaron y vos las vendés. En tanto y en cuanto la palabra dice, lo que de gracia recibiste, de gracia dalo, no vendelo. Entonces usted empieza a ver esos ministerios y venden comida, no, pero esto es para esto y aquellos otros están vendiendo lo otro. Miren, no estamos cuestionando quién lo haga, estamos abriendo los ojos de que estamos limitando el poder de Dios. Si yo me dejo de vender y solamente le pido a Dios o le pido a los hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y empieza a ver como el comienzo de la iglesia, viviendo con las cosas en común. Y la lista continúa sin cesar: el formalismo, el ritualismo, el pesimismo, la indiferencia, iglesias que usted entra y ni te saludan, iglesias que usted no recibe un abrazo, el desaliento, la obsesión con problemas que no tienen solución, etc. Lea Joel capítulo 2 versículo 1. O sea, llamó al pueblo de Dios a levantarse en batalla contra una hueste terrible de maldad, pero primero lo llama al arrepentimiento y a volverse a Dios. Recuerde Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. El fruto del Espíritu es un blanco especial del enemigo. El fruto principal y más importante, el primero, es el amor. El amor es algo que se debe recibir. O sea, el amor nosotros lo hemos recibido, si nosotros leemos allá por Romanos capítulo 5, versículo 5, pero también debemos darlo. ¿Cómo puede ser que yo diga que he recibido amor y yo no saludo a mis hermanos en la iglesia? Es más, los saludo peor que a un compañero de trabajo, desde lejos le levanto la mano o le hago el aguiñado, le levanto el dedito. El demonio de resentimiento puede derrotar al amor en la vida de una persona. Muchos individuos no pueden comprender por qué son incapaces de amar a los demás. Y ahí es cuando hay que empezar a indagar y a examinarse qué es lo que me está pasando. Tal problema es una fuerte indicación de la presencia de un espíritu de resentimiento o de falta de perdón. El resentimiento usualmente invita a otros demonios, como amargura, odio, cólera, etc. ¿Sí? Así que bueno, es mucho para analizarnos, cero para cuestionar a nadie, cero para criticar a nadie. Nosotros estamos solamente para bendecir a todos. Estos talleres son solamente para capacitarnos nosotros, ¿sí? Así que mañana, Dios lo permita, nosotros vamos a ir a algunos pasos que nos orienten para la liberación, porque dijimos que necesitamos autoliberarnos, y yo quiero entonces, a través de la Biblia, Dios lo permita, mañana hacer diferentes pasos para la liberación. Dios los bendiga, los saluda con un abrazo grande, Pastor Amorín.